Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora que hemos visto cómo se calcula el ángulo entre dos vectores, más bien lo hemos recordado, cómo se calcula el ángulo entre dos vectores a partir del concepto de producto escalar, concepto y fórmula del producto escalar, vamos a empezar ya con ángulos entre cosas más pro que hemos visto a lo largo de estos temas, ¿vale? Y empezamos con el ángulo entre dos rectas. Entonces vamos a ver, voy a empezar haciendo el dibujo y presentando las dos rectas cualesquiera, y a partir de ahí pensamos el ángulo entre qué dos vectores voy a tener que calcular para saber el ángulo entre las rectas. Mira, a ver, os voy a representar una recta R que va a venir dada por, ¿os acordáis de que una manera de determinar una recta es mediante un punto y un vector? El vector se llama vector director de la recta, ¿verdad? Vale, pues esta recta R va a venir dada por un punto A de coordenadas x1 y 1, z1, repito, x1 y 1, z1, y un vector director que voy a llamar U, perdón, que es la U menos U que he escrito nunca. Ahí está, un vector director que voy a llamar U y que va a tener como componentes U1, U2 y U3. Eso es. Vale, además vamos a tener una recta R, perdón, una recta S. Una recta S que va a venir determinada por otro punto que voy a llamar B, de coordenadas x2 y 2z2, x2 y 2z2, y un vector director V, que va a tener como componentes V1, V2 y V3. Ahí está. Vale, pues hacemos la representación y rapidísimamente nos damos cuenta de que lo único que tenemos que calcular es el ángulo entre los dos vectores directores. Casi que esto, como se me está yendo un poco las manos, lo voy a representar aquí abajo. Pito por aquí, me lo llevo para abajo y ahí hacemos la representación, ¿vale? Pues bueno, nos imaginamos una recta R cualquiera. Repito, una recta R cualquiera por aquí. Ahí está. Esta es la recta R. Vale, y una recta S cualquiera también. Pues esta, por ejemplo. Repito, por aquí la recta S. Fijaos que las estoy pintando en plano, aunque en realidad estas rectas pueden ser tridimensionales, pueden estar una sobre la otra y cruzarse en vez de cortarse como las que os he representado, etcétera, ¿verdad? Pero es que lo que os voy a explicar nos vale para todo tipo de rectas, entonces no le voy a dar más vueltas, las voy a representar las más fáciles que se me ocurre y el ángulo menor formado por esas dos rectas, que por cierto está tanto ahí como aquí, el ángulo menor al que vamos a llamar alfa, fijaos que va a ser simplemente el que está formado por sus vectores directores, precisamente. Mira, repito por aquí ese ángulo alfa del que vamos a hablar ahora, que también está por simetría de ángulos, ¿verdad? También lo tenemos a la izquierda. Pues es precisamente formado perdón, por sus cosenos, por sus vectores directores. A ver cómo represento esos vectores. Yo creo que lo que voy a hacer es pintar, no sé qué tal va a quedar esto, ¿eh? Os avanzo que igual borro. Pero mirad dónde os voy a poner el vector director de la recta azul. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? No ha quedado mal. Repito, el vector director de la recta azul, que es el vector U, ahí lo tenéis. Y el vector director de la recta verde es el vector V. Ahí está, bien gordo. ¿Lo veis, no? Bueno, yo creo que no ha quedado demasiado mal. Repito, ese es el vector director de V. ¿Os dais cuenta cómo el ángulo formado por las rectas R y S es el mismo ángulo formado por los vectores directores? Y ojo, me podéis decir, ya Álvaro, pero es que una cosa, es que tú ahí me los has juntado, o sea, me los has puesto con un mismo origen, porque claro, has representado dos rectas que se cortan en este punto. Entonces estás haciendo trampa, porque ¿y si no se cortan? No, no pasa nada. Si las rectas se cruzan en vez de cortarse, lo veis, ¿no? Repito, si se cruzan una recta y otra recta, mis brazos así a distintos niveles, como los aviones que no se chocan en el aire, ¿vale? Pues bien, esas rectas siguen formando un ángulo entre ellas. Y cuando hablamos de sus vectores directores, este es el concepto de vector libre, que hablamos en el segundo vídeo, yo diría, del tema de vectores. Cuando hablamos de vectores libres, es que aunque tú te los imagines al principio posados cada uno sobre su recta, en realidad esos dos vectores conceptualmente te los puedes imaginar puestos en un mismo contexto como los estoy poniendo aquí, ¿vale? En cristiano, que esto me vale también para rectas que se cruzan, no solo para rectas que se cortan, ¿vale? O sea que en cualquier pareja de rectas voy a poder hallar el ángulo así, no os rayéis, no hace falta darle más vueltas, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo resumimos esto? Pues lo resumimos como que el ángulo alfa formado por las rectas R y S es al final el mismo ángulo alfa formado por sus vectores directores, los vectores U y V. Eso es. Vale, solo me queda recordaros de dónde nos sacamos el ángulo entre los vectores, que lo acabáis de ver en el vídeo anterior. Pues básicamente es que, a ver si lo pongo bien, sabemos que el coseno de ese ángulo alfa formado entre los vectores es igual al, ¿os acordáis? Lo acabáis de ver. Es el valor absoluto, a ver si lo escribo bien. Repito, el valor absoluto del producto escalar de U por V, eso es, partido por el producto
de los módulos de ambos vectores, es decir, del módulo de u, ahí está, por el módulo de v. Repito, por el módulo de v. Eso es. Vale, pues esto me lo voy a llevar para acá. Y tal y como os había dicho en ese vídeo, joder, si conoces el coseno de un ángulo, conoces el ángulo haciendo el arco coseno. Vale, en el caso del ángulo formado entre dos rectas, ya os voy a poner la fórmula directamente, ¿vale? Repito, el ángulo formado entre dos rectas será el ángulo formado entre sus vectores directores, y eso es el arco coseno de esto, ¿vale? Lo que no voy a hacer es pasar por sustituir quién es u, quién es v, quiénes son sus módulos, nada, lo vamos a poner directamente así. O sea, creo que hasta aquí llega la chuleta bastante bien, ¿vale? Repito, esto es el valor absoluto del producto escalar de u por v partido por el producto de los módulos de módulo de u por el módulo de v. Ahí lo tenéis. Insisto, ya hemos visto en ese vídeo del ángulo entre los vectores que por supuesto este producto escalar lo puedes poner como u1 por v1 más u2 por v2 más u3 por v3. El módulo de u es la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado, y el módulo de v es la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado más v3 al cuadrado, y mientras me he dado cuenta que me faltaba una raya. Vale, pues ahí tenemos la fórmula y lo dicho, tiradísimo. Y en este caso, bueno, sí que me interesa que hagamos un ejemplillo, ¿vale? Ya que esto es propiamente dicho del tema de propiedades métricas, sí que me interesa que lo veamos con ejemplo. Ay, fijaos, cuando hago el recuadro, esto lo voy a decir muchas veces, no quiero que llevéis chuleta al examen, evidentemente, no os la juguéis en selectividad, por favor, ¿vale? Que es un examen muy importante como para jugártela a llevar una mierda de chuleta. Pero si alguien lleva chuleta, o llámame loco, alguien se aprende lo justo para desarrollar las cosas, para mí la fórmula importante es esta. Quiero decir que el ángulo entre dos rectas es el ángulo entre sus vectores, ya está. Y me sé de una parte anterior del temario cómo se calcula el ángulo entre dos vectores. Es decir, yo no me aprendería aquí, no me forzaría a aprenderme la parte derecha de la expresión, porque ya me lo tengo que saber. Entonces, en realidad voy a recuadrar todo como igual de importante, ¿vale? Que es a donde quería llegar. Ahí estoy, mirad, esta parte me la llevo para acá y arreglado, ¿vale? Venga, pues nos vamos a un ejemplillo. Vamos a hacer un ejemplo así básico, venga. Venga, os pido obtener el ángulo formado por las rectas. Repito, obtener el ángulo formado por las rectas. A ver, una os la voy a dar en ecuaciones continuas. La pongo aquí. Casi que me vais a permitir, lo hago aquí mismo, ¿vale? La recta R. Os la voy a dar como x menos 1 partido por 2. Repito, x menos 1 partido por 2. Igual a y más 2 partido por menos 1. Y más 2 partido por menos 1. Igual a z más 1 partido por menos 2. Z más 1 partido por menos 2. Eso es. Y luego la recta S, la voy a escribir por aquí, que os la voy a dar en forma de paramétricas. Vale, pues os lo pongo aquí. Ya sabéis, un valor para la X, un valor para la Y y un valor para la Z. Bueno, una expresión para cada una. La X es 2 menos lambda. 2 menos lambda. La Y es 1 más 2 lambda. 1 más 2 lambda. Y la Z es 2 lambda. Vale. O sea, lo único que tengo que hacer aquí es recordar que efectivamente la vida es dura. Y yo cuando te hablo de rectas no te suelo decir explícitamente quiénes son los vectores directores de esas rectas. Joder, eso es trabajo que tienes que hacer tú. Es decir, el mundo es maravilloso cuando justo de las rectas yo te doy explícitamente los vectores directores y entonces solo tienes que plantar la fórmula. Si no te los doy, pues tronco, obviamente te los tienes que hallar, ¿vale? Pero no es para tanto. Vamos a ver. ¿De dónde me estoy sacando? Un segundo, estoy intentando ahí escribir. Vale. ¿De dónde me estoy sacando que en la recta R, vamos a llamarlo el vector director U igual que arriba, ¿vale? ¿De dónde me estoy sacando que sus componentes son 2 menos 1 menos 2? 2 menos 1 menos 2. Pues precisamente, si os acordáis, de los numerillos que están en los denominadores de las ecuaciones continuas. Esos números son las componentes del vector director U. Bueno, de un vector director U. Vale. ¿Y de dónde me estoy sacando por aquí abajo? Mirad, voy a borrar aquí, que se me han salido unos puntos antes. Vale. ¿De dónde me voy a sacar aquí abajo que el vector director V de la recta S es menos 1, 2, 2? Repito, el menos 1, 2, 2. Porque justo en las ecuaciones paramétricas lo que tienes multiplicando a lambda son las componentes del vector director. Repito, ese menos 1 de la lambda de la X, el 2 y el 2 de las lambdas de la Y y de la Z son las componentes de esos vectores, lo diré, del vector director de S. Bueno, y a partir de aquí ya lo tengo tirado porque ya estamos en un escenario clavado al que hemos visto arriba. Es decir, el ángulo alfa
A ver si lo que... Espera, lo voy a hacer mejor abajo porque la fórmula se va a alargar un poquillo, ¿vale? Repito, el ángulo alfa formado entre las rectas R y S es exactamente lo mismo que el ángulo alfa formado entre sus vectores directores, que son U y V. Esto lo calculamos, ya sabéis, como el arco coseno. Y de momento voy a poner la fórmula que me tengo que saber bien de memoria, ¿vale? Del valor absoluto, ya sabéis, de producto escalar de U por V entre el módulo de U por el módulo de V. Eso es. Y ahora venga, si me apuráis sí que lo voy a desarrollar. Es decir, ya como tengo que acabar metiendo esto en la calculadora, eso sí que es el arco coseno. Y venga, vamos al lío. A ver, ¿qué hago arriba? ¿Qué es ese valor absoluto del producto escalar? Pues a ver, el valor absoluto del producto escalar es el valor absoluto de esto por esto más esto por esto más esto por esto. ¿Vale? Repito, es el valor absoluto de 2 por menos 1 más menos 1 por 2, menos 1, a ver si lo pongo bien, por 2, más menos 2 por 2. Repito, más menos 2 por 2. Eso es. Y en el denominador, vamos al lío. ¿Qué es el módulo de U? Pues el módulo de U es la raíz cuadrada de la suma cuadrática de sus componentes, que son 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Repito, 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Vale, y todo esto por... ¿Quién es el módulo de V? Pues la raíz cuadrada de la suma cuadrática de sus componentes. Es decir, menos 1 al cuadrado, espérate que eso lo he puesto al revés, menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Vale, cierro por, a ver si lo hago bien un segundo, aquí. Vale, cierro por ahí. Y venga, antes de meterlo a la calculadora, hacemos un poquito la cuenta de cabeza. Por cierto, aquí se me ha olvidado cerrar el valor absoluto. ¿Lo veis? Cierro ese valor absoluto, cierro ese valor absoluto. Vale, y decía, esto es el arco coseno, perdón, le falta una C, arco coseno de. En el numerador tenemos menos 2, menos 2, menos 4, eso es menos 8, en valor absoluto 8. Vale, y esto partido por un producto de dos raíces. Por aquí tenemos 2 al cuadrado es 4, más 1, más 4, eso es la raíz de 9, que es 3, por... Y por aquí de nuevo 2 al cuadrado, madre mía, qué número más facilón me está saliendo, sí, clavado. Decía 2 al cuadrado que es 4 y 4, 8 y 1, 9. La raíz de 9, que de nuevo es 3. Vale, pues tenemos el arco coseno de 8 partido por 9. Muy bien, repito por aquí, me vengo por aquí abajo ya para terminar. Esto es el ángulo cuyo coseno es 8 novenos. Entonces, ahora es cuando viene el momento clave en el que muchas veces la cagamos, tanto en el bachillerato como en la carrera. Es el tema de de la calculadora que se está puesta en radianes o se está puesta en grados. Me voy a abrir una Casio de la que se nos permite en selectividad, la FX82, y me voy a dar cuenta de, ¿qué pone ahí? Ahí pone R, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Eso significa que esta calculadora está en radianes. Y si me hacéis esta cuenta en radianes la vais a cagar. Tenéis que iros a la configuración, es decir, darle a Shift y al menú. Ya entráis en la configuración, le dais al 2 de unidad angular. Y ahora, en vez de radianes, que es lo que estaba activado, el 2, vamos a poner grados sexagesimales, ¿vale? Los degrees de toda la vida, que es el 1. Y ahora ya me fijo en que ahí pone una D. ¿Lo veis? Vale, pues ahora sí podemos hacer el arco coseno. Le doy a Shift y al coseno, ya pone arco coseno. Y ya le digo aquí que este ángulo, perdón, sí, exactamente, que lo diré. Estoy dándole el coseno del ángulo del cual quiero que me calcule el ángulo, ¿vale? 8 novenos. Cierro por aquí y le doy al igual. Y a ver, este ángulo, cuidado, son 27,266 grados. Lo lógico es que si se nos está pidiendo un ángulo, lo demos en grados, minutos y segundos. Como poco, grados y minutos, ¿vale? ¿Eso cómo se hace con la calculadora? Tenemos este botón maravilloso. Le doy ahí, ¿lo veis? Y ya me lo coloca en grados, minutos y segundos. Bueno, lo voy a dejar, venga, hasta el segundo, lo voy a redondear. Voy a poner toda la información. 27 grados, 15 minutos, 57,76 segundos. Y ahí tenéis el ángulo formado por las dos rectas. Ya está. ¿Lo veis? Esto está tirado. O sea, está tiradísimo. En cuanto entiendes ciertos conceptos clave del tema de vectores y del tema de rectas y planos, en realidad el tema de propiedades métricas vais a ver que muchas veces es simplemente un reutilizar cosas que ya sabéis, ¿vale? No estamos contando tantas cosas nuevas cuando hablamos del ángulo formado entre dos rectas. Y como veis, bueno, este ejemplo evidentemente era muy sencillo. Los pondremos un poco más complicados, pero vaya, que no está mal para empezar. Por cierto, normalmente ya os digo, yo esto en selectividad lo habría redondeado a... Pues a ver, teniendo 57,76 segundos, yo esto lo habría redondeado a 27 grados 16 minutos. Ya está, no hace falta que os vayáis a tanta profundidad aquí hasta la centésima del segundo, por favor.
Pero bueno, en fin, os lo dejo entero para que veáis cómo nos lo ha dicho la calculadora, ¿vale? Bueno, y dentro de este apartado del ángulo formado entre dos rectas, simplemente voy a hacer un mínimo recordatorio de lo que son las rectas perpendiculares. Es exactamente lo mismo que he hecho con los vectores. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? A ver un momento. Ahí está. Dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar es cero, ¿verdad? Bueno, pues dos rectas son perpendiculares cuando el producto escalar de sus vectores directores es cero. Ya está. Repito por aquí el caso particular de rectas perpendiculares. Y es completamente paralelo, valga la redundancia, a lo que hablamos con vectores. Mirad. Y es que os digo, lo voy a poner por aquí mismo, que la recta R será perpendicular. Os recuerdo que perpendicular es formar 90 grados, ¿vale? Será perpendicular a la recta S si y solo si son perpendiculares sus vectores directores. Es decir, que el vector U es perpendicular al vector V. Y eso se produce si y solo si, os recuerdo, su producto escalar, el de U por V, es igual a 0, ¿vale? ¿Que me lo queréis desarrollar un poco más? Pues vale, os recuerdo que el producto escalar se puede poner como la suma de los productos de las componentes de los dos vectores, es decir, la componente U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3, eso es el producto escalar, que es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Si yo fuera a selectividad, diría, con saberme esto me vale. ¿Por qué? Porque el concepto de perpendicularidad entre los vectores lo hemos hablado en el vídeo anterior, ¿vale? O sea, no me haría falta ya meterme a explicar esto y menos todavía meterme a explicar lo que es el producto escalar, ¿lo veis? Pero bueno, es verdad que esta es el cuarteto de datos que se suele uno encontrar en los libros cuando habla de rectas perpendiculares, es este. Claro, ahí lo tenéis, ¿ok? Bueno, de esto no voy a hacer ejemplo porque bastantes ejemplos tenemos en ejercicios de Pau. Simplemente pensad que cuando nos digan que dos cosas son perpendiculares, dos rectas son perpendiculares, el producto escalar de sus vectores directores tiene que dar 0. Ya está, ¿vale? Como digo, no me meto en ejemplo, que tenía alguno, pero no quiero ser pesado. Bueno, no está mal, vídeo de 17 minutillos, de los que nos gustan, menos de 20. ¿Qué voy a contar lo siguiente? Pues creo que me voy a ir a ángulo entre dos planos. Que ahí el dibujo se complica un poco, lo reconozco, ¿vale? Este vídeo lo tengo grabado de ayer, me vais a ver vestido de otra forma. Creo, la verdad, me parece que sí, lo grabé ayer. En fin, que hasta luego. Chao.